Hola a todas y todos. En esta oportunidad vamos a analizar el movimiento del complejo articular del hombro. Y en esta primera cápsula vamos en particular a revisar los elementos estructurales. Vamos a partir entonces diciendo de modo muy general las características de este complejo articular. Si lo analizamos desde el punto de vista de la estructura, podríamos decir que el hombro une la extremidad superior con el esqueleto axial. Y la idea de la existencia de este complejo articular es proporcionar la movilidad necesaria para que nosotros podamos posicionar la mano en cualquier lugar del espacio. ¿La mano para qué? Para poder modificar el ambiente con este aparato prensil que poseemos, que es característico de la especie humana. En segundo lugar, podríamos hablar de las características que le entregan la existencia de gran cantidad de articulaciones, en particular cuatro. Tres de ellas son realmente articulaciones, ya que poseen cartílago articular, membrana sinovial y líquido sinovial que nos permite la articulación de dos huesos. ¿M? Y una cuarta articulación que sería una pseudoarticulación. ¿Por qué? Porque no posee los mismos elementos que le acabo de mencionar. No hay cartílago articular, no hay membrana sinovial, por lo tanto, no hay una articulación como tal. Esto es más bien un sistema de movimiento. Y por último, como característica, es que es un sistema de movimiento, como ya les comentaba, de gran amplitud, ¿ah? Un movimiento amplio en varios, em, con muchas posibilidades, no varias, muchas posibilidades de alternativas de posicionamiento. Y esto se debe a las características de las articulaciones, que son muy móviles y por lo tanto las restricciones óseas no existen. Pero para mantener la estabilidad articular, recordar que la estabilidad articular es la habilidad de mantener la congruencia de las carillas articulares. Esta habilidad, por supuesto, está ejercida por el sistema nervioso central, o sea, la mantención o evitar que estas carillas articulares se separen. em, es una de las necesidades que, como función, genera el sistema neuromuscular. ¿M? Para mantener la relación entre las caries articulares mientras se mueve el sistema. Aquí vienen las articulaciones que conforman el sistema. Tenemos la articulación esternoclavicular, la articulación acromioclavicular, la glenohumeral y la que les mencionaba que es una articulación falsa, ¿eh? No es una articulación, entonces de ahora en adelante lo vamos a llamar el sistema de movimiento escapulotorácico. Vamos a partir analizando la articulación esternoclavicular, que es una articulación del tipo silla de montar o de encaje, ¿cierto? Recíproco, donde nosotros podemos encontrar dos carillas articulares, la del esternón, la de la clavícula, y que están encajadas perfectamente. Entonces, esta relación articular nos permite movimientos hacia adelante, hacia atrás, que se llama protracción-retracción, un movimiento hacia arriba, hacia abajo, que se llama movimiento de elevación y depresión, y un tercer movimiento que es el giro, pero en esta forma, de esta manera, como esta unión es así, no se permite. Pero se separan estas carillas articulares levemente y se instala un menisco entre medio. Este menisco nos permite mantener los movimientos de protracción-retracción y le suma un tercer movimiento que es el giro, fundamental, por supuesto, para la mecánica del movimiento eh, del complejo articular. La articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular es una articulación del tipo artroidea, y, o sea, plana. Podemos ver en esta imagen algunos elementos importantes. Esta es una vista lateromedial, ¿no? Y de antero-posterior. O sea, como si estuviéramos nosotros mirando el hombro izquierdo desde el lado, desde adelante hacia atrás, como una especie de diagonal. ¿M? Bueno, ¿qué vemos en esta imagen? Aquí les voy a marcar los elementos importantes. Ahí podemos ver la apófisis coracoides, el acromion, con lo que estoy marcando ahí. Fíjense, interesante esto. Hay un ligamento que es muy firme, que se llama ligamento coracoacromial. Este ligamento es sumamente rígido, es casi tan rígido como un hueso. Como ustedes pueden ver, la unión de estos tres elementos es una especie de techo. ¿M?
tiene una forma de techo. Bajo este techo o esta cúpula nos vamos a encontrar músculos como el deltoides, otros elementos particulares eh, como la bursa subacromial y elementos tendinosos como el tendón del supraespinoso, algunos elementos del manguito rotador y abajo la cabeza del hombro. Todos esos elementos los vamos a retomar más adelante. Hacia medial entonces nos encontramos con la clavícula y por supuesto la articulación acromioclavicular. Esta articulación es más débil que la esternoclavicular mencionada anteriormente y los elementos que nos van a permitir estabilizar esta relación están un poco más hacia abajo, los ligamentos coracoclaviculares, el conoides y el trapezo. La articulación acromioclavicular nos va a permitir los movimientos extremos del hombro, o sea, la posición final de la escápula adaptativa para poder llegar a lo más lejos posible, está dada por esta articulación. Por otro lado, podemos decir que como es más débil, es asiento de bastantes traumatismos, patologías, ¿no? Que generan disfunción en el hombro. Y por último, bueno, ya lo habíamos dicho, es una articulación del tipo artroide, nos permite el deslizamiento. Vamos a retomarla a continuación. Entonces, estas dos articulaciones son las articulaciones que, unidas entre sí, ¿m? De una manera sinérgica, nos van a otorgar lo que nosotros llamamos como el sistema de movimiento escapular, o también conocido como la pseudoarticulación escapulotorácica. La escápula, por lo tanto, se va a mover, pero quien le va a permitir ese movimiento es la relación que hay entre la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. ¿Mm? Entonces, la escápula, en todas sus capacidades de movimiento, va a significar un análisis desde el esternoclavicular y el acromioclavicular. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Esta supuesta articulación, entonces, está formada por la relación anatomofuncional entre la escápula y la pared posterior lateral del tórax. Como no existen superficies articulares, la denominamos entonces una articulación falsa o una pseudoarticulación. ¿Mm? Implica el deslizamiento de la escápula sobre el tórax. Y por último, como ya les comentaba, este comportamiento obedece a el movimiento de las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. Entre paréntesis, ¿para qué sirve la escápula? Es una interesante pregunta. Definir la función de la escápula nos va a ayudar a entender el fenómeno del movimiento escapulotorácico y también después el movimiento glenohumeral. La escápula es el hueso móvil que nos va a servir de apoyo para el movimiento del húmero. Es el fulcro móvil del húmero. Y por supuesto, su movilidad nos va a permitir ampliar esta capacidad de movimiento humeral. Y finalmente, si lo miramos más hacia la función, la idea es posicionar la mano, como les decía inicialmente, en cualquier lugar del espacio para poder modificar este espacio. Entonces, esta necesidad de movimiento nos va a permitir gran funcionalidad característica de nuestra especie. Entonces, la escápula es el fulcro móvil. Los movimientos escapulares son varios, son movimientos diversos. Los podríamos clasificar como movimientos de rotación, de traslación y algunos movimientos combinados. Todos ellos con necesidades funcionales determinadas. Los movimientos de este sistema de movimiento, el sistema de movimiento escapular, nos los vamos a encontrar cada vez que nosotros queramos mover la mano y posicionarla en distintos lugares del espacio. Va a funcionar el sistema de movimiento escapular, sobre todo cuando este movimiento es más en la altura, ¿ya? Cuando queremos hacer un alcance superior. Entonces lo podemos observar en el plano frontal, en el plano sagital y en el plano escapular, que es un plano en diagonal. ¿Mm? Es como un plano que está constituido entre algo del plano sagital y algo también del plano frontal. Tenemos los movimientos de traslación, entonces, movimientos que van hacia arriba, hacia abajo, ascenso, descenso. Los movimientos de traslación nos van a permitir deslizar la escápula hacia arriba, hacia abajo,
Y bueno, también en algún momento más adelante vamos a revisar el movimiento de traslación hacia adelante. ¿Mm? Los movimientos de rotación nos van a permitir posicionar la escápula hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Pensando, bueno, que esta es la escápula, ¿no? Adentro y hacia afuera. Y bueno, finalmente los movimientos combinados que son la sumatoria de los anteriores. El más importante de ellos es la protracción y la retracción. Imaginémonos que está en la escápula derecha, la protracción sería el movimiento hacia anterior por la pared del tórax, pensando que mis dedos son las costillas. La escápula se mueve hacia adelante. ¿Para qué? Para llevar la mano hacia adelante y poder alcanzar eh, con mayor magnitud. ¿Mm? Llevar más hacia adelante la mano. Esos son los movimientos entonces de protracción, retracción, como podemos ver también en la imagen que están viendo ustedes ahora. Bueno, aquí seguimos desarrollando el concepto de la protracción. La protracción lleva la escápula hacia adelante. Es un movimiento muy característico para nuestra especie. Nosotros trabajamos mucho llevando las manos hacia adelante. Ahí lo pueden observar. ¿Eh? Por supuesto, como les decía, este movimiento está explicado mediante el análisis individual de cada una de las articulaciones que ya le hablé. La articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. ¿Mm? Esternoclavicular y acromioclavicular. Entonces, la protracción escapulotorácica está dada por una protracción esternoclavicular y un ajuste en el plano horizontal de la escápula en la articulación acromioclavicular, como podemos ver acá. ¿Mm? O sea, si esta fuera la escápula, si esta fuera la clavícula, podemos ver que desde la articulación esternoclavicular, ahí la escápula ya se mueve. Y al final se ajusta. ¿Ve? De nuevo, si esta fuera la escápula, ahí la esternoclavicular se mueve hacia adelante. Aquí, ¿ve? La mueve hacia adelante. Y después en la acromioclavicular gira. Esa es la idea. Pasamos finalmente a revisar la articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral es una articulación esferoidea. Es la más grande del sistema. Es la que más se analiza. ¿Ah? Lamentablemente se piensa que solamente el hombro está constituido por, o sea, el hombro está constituido solamente o de manera muy enfocada en la articulación glenohumeral. Y no, pues la articulación escapulotorácica también debe ser analizada y considerada en el momento de la terapia kinésica para recuperar el movimiento del hombro si es que este se pierde. Bueno, las características de esta articulación es que, bueno, una esfera bastante grande, que es el húmero, ¿m? Está relacionándose con un elemento bastante más pequeño que la misma esfera y que tiene una forma más bien plana. Por lo tanto, es una articulación que no tiene características de encaje como la esternoclavicular o la articulación de la cadera. Una articulación que está muy al aire, de que fuese hueso y hueso solamente. Entonces, para poder mantener la estabilidad en esta articulación, que es muy móvil debido a lo que les mencioné recién, tienen que existir elementos estabilizadores, tanto estáticos o pasivos, como dinámicos o activos. ¿Mm? Por ejemplo, la cápsula articular ya sería un elemento importante a considerar como el primer estabilizador. Si se dan cuenta ustedes aquí, esta cápsula articular envuelve también al tendón del bíceps. Esto que estoy marcando aquí es el tendón del bíceps, como se dan cuenta ustedes. Ahí también la cápsula como que lo agarra, ¿no? En su recorrido hacia abajo. Y aquí en esta imagen puede usted entenderlo mejor. Voy a marcar aquí, lo que estoy marcando con rojo es el tendón del largo del bíceps. Y ven como lo azul, que es la cápsula articular, lo envuelve. ¿Ya? Ahí, lo envuelve. También es importante mencionar a la bursa subacromial. La bursa subacromial
a veces se piensa que es un elemento amortiguador, pero en realidad con la grasa que tiene esta bursa, es una bursa de características cerosas, ¿eh? Sirve para disminuir el roce en esta zona. Como pueden ver, ¿el roce de quién? El roce del supraespinoso, de los otros elementos que conforman el manguito rotador, el deltoides también. Entonces, se produce mucho roce porque nosotros ocupamos mucho el brazo. Por lo tanto, hay mucho roce. Tiene que ser disminuido de alguna manera u otra, y esa sería una de las razones de la existencia de la bursa subaracnoidea, la más importante. Sin embargo, cuando uno sube el brazo, ven ustedes que esta estructura o estas estructuras chocan con este arco que les mencioné hace un ratito atrás, el arco coracoacromial, entre acromion, ligamento coracoacromial y coracoides. Este techo, lamentablemente, lo que va a hacer es presionar, comprimir a todas estas estructuras que están debajo de él, sobre todo cuando uno levanta el brazo. ¿Ya? Entonces ahí podríamos encontrar algunos problemas debido al exceso de trabajo con la elevación del brazo. Siguiente diapositiva, o perdón, siguiente cápsula, vamos a revisar el movimiento.